Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy les vamos a contar, como todos los viernes, algunas de esas noticias que la prensa silencia, pero que a ustedes, a nosotros, nos interesan de veras. Noticias que se ocultan o que la prensa publica previo tributo a la corrección política. Vamos a verlas. Muy buenas noches, Noelia, tienes que estar aquí al otro lado, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada de estar con vosotros. Pues muchas gracias, te lo agradecemos de veras. Bueno, hemos seleccionado una serie de noticias de esta semana. La verdad es que algunas de ellas son complicadas y otras son noticias que la prensa directamente, de una forma ya, yo diría que desvergonzada, está ocultando al público, ¿no? Cuando, por ejemplo, se oculta la naturaleza de una banda mafiosa, de una banda criminal, o la nacionalidad o su origen. Y yo creo que, de verdad, que a esto hay que ponerle coto de alguna manera. Ya está bien. Vamos a empezar con una primera noticia, si te parece, que es la de los Charmil, la mafia juvenil que siembra el caos en Cataluña. Bueno, la verdad es que es un asunto ciertamente complejo y es un asunto que, en fin, nos levanta muchas preguntas, ¿no? Porque esto se está permitiendo. Digamos simplemente, antes de que hable doña Noelia, que la misma definición de Charmil hace referencia a los cuchillos que llevan estas bandas, porque el charmil es una de las comidas que se preparan de carne picada en el norte de África, ¿no? Sí, de acuerdo. Esta denominación de chantil viene de Marruecos porque esta banda procede de Marruecos. Digamos que es una nueva delincuencia importada, si ya tenemos poco en España. Es una mafia, se considera prácticamente una mafia porque actúa como tal. Esta gente actúa con muchísima violencia indiscriminadamente. Estos grupos de gente joven bastante violenta nació en el año 2014-2015 en Marruecos. El rey Mohamed VI, ante la delincuencia y la gravedad de los hechos que cometían estos jóvenes, decidió acabar radicalmente con esta delincuencia. Y lo que hizo es formar una campaña policial bastante fuerte para acabar con ella. De hecho, acabó con un 40% de esa delincuencia. Lo cual, yo creo que gran parte del éxito de esa campaña es porque creo que gran parte de esa gente joven ha llegado a España. Y creo que es así porque me coinciden bastante las fechas. Estos grupos de mafia juvenil se caracterizan básicamente por su estilo de vestimenta y por su forma de actuar. Les encanta la ropa de marca, les encantan los relojes enormes, los anillos de oro, los deportivos de una marca muy concreta, un peinado tipo moecano, y la forma de actuar es siempre en grupo y muy violento, usando, como tú bien has dicho, ese machete tipo cuchillo de cocinero y también con armas de todo tipo, incluso armas de fuego. Creo que hay uno de ellos que protagonizó algún programa de estos de tipo de Son Nuestros Niños, nos acordamos de aquellas palabras que dijo Teresa Rodríguez en Andalucía. Sus niños. Sí, no sé si serán los suyos o no sé qué niños conoce esta señora, pero bueno, que protagonizó un programa al parecer en fin, de apelación sentimental, emotiva, emocional, ya sabemos cómo se hacen estas cosas, sí. Y mientras tanto no sé si él colgaba en YouTube o no sé dónde, una especie de vídeos mofándose de la policía y mofándose directamente de lo idiotas que somos por aquí. Así es. Ellos buscan notoriedad, buscan publicidad y hacen vídeos de los delitos que cometen, incluso videoclips de rap, ¿no? Y se ponen a cantar mofándose de lo fácil que es robarnos a los españoles, también a los turistas, hay que decirlo, y la impunidad que tienen, porque verdaderamente gozan de total impunidad. No pasa así en Marruecos cuando Mohamed VI les cortó, pero aquí en España, por complejos, por prejuicios, porque los tenemos muy bien cuidados, no se les mete mano. Y de meterles mano, al día siguiente están puestos en libertad. No solo eso, tienen atemorizados a todo el vecindario, la gente mayor sobre todo no quiere salir a la calle, hacen peleas callejeras brutales entre unos y otros, porque además forman como territorios. Ellos donde están ubicados, o bien porque ocupan edificios, o bien porque los ubican las instituciones, forman sus guetos, ¿no? Y eso es su territorio. Y es
completamente horrible. Se hace imposible la convivencia en esos lugares donde están instalados. Viven sobre todo, y quizá por esto no se hace nada, porque viven en zonas deprimidas, en zonas a las que, bueno, pues al poder constituido no les importa absolutamente nada la suerte de estas personas, de gente, en fin, españoles que están viviendo en el extrarradio de las ciudades, muchos de ellos gente mayor, que al final tienen que sobrevivir en una especie de ambiente de auténtico terror, porque además estas bandas se especializan en ocupar inmuebles abandonados o no, inmuebles en muchos casos de gente mayor o de gente que vivió en otros tiempos en aquellas ciudades. Sí, incluso han aprovechado el momento de que gente mayor estaba en el hospital ingresada sin ningún tipo de miramiento, ocupando sus edificios, sus pisos, y tienen total impunidad, porque sabemos que la ley no ampara al dueño de la propiedad, en absoluto. No solo eso, sino que atacan con muchísima violencia, y esto me da bastante pena, a la gente mayor. Sobre todo a la gente mayor, incluso gente discapacitada, gente realmente vulnerable. Y lo hacen con total impunidad, insisto, porque se saben impunes, porque saben que no tienen nada que hacer, que las autoridades españolas no tienen nada que hacer ante esta gente que está muy protegida por las instituciones. Insisto en esto. Pero porque el poder político no quiere. Es decir, es muy fácil aprobar una ley donde se diga que cuando alguien denuncie que ha sido ocupado su domicilio y acredite que efectivamente ese es su domicilio, simplemente con el recibo del pago de la luz o qué sé yo, es muy fácil, o preguntándole a un vecino incluso, es decir, cuando la persona se dirija a una comisaría de policía, en 5 minutos la policía está allí, echa a esta gente y a la ocupa en cuestión se le meten 5 años de cárcel por lo bajo, y si además es extranjero después de los 5 años, no en lugar de, después de los 5 años, se le devuelve a su país. Bueno, esto desde que está el gobierno socialcomunista se ha incrementado el tema de la ocupación un 75%. Y saben perfectamente que, sobre todo la población inmigrante, que tienen el beneplácito de las instituciones. O sea, eso es así, es una realidad. Sí, esto es lo que tenemos hoy. En el caso de los Charmil, además, como bien decías, son una banda que apareció en las ciudades marroquíes. Fue particularmente complicado, por lo visto, la situación en Casablanca. Y el rey, bueno, puso más o menos fin a todo ello, pero has dado a entender, y yo creo que efectivamente es así, que más o menos se han librado de ellos en gran parte mandándonoslo para acá. Hombre, a mí las fechas me coinciden bastante, y yo te digo que llevo bastante años siguiendo el tema de la inmigración en muchos sentidos, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con la inmigración. Y me coincide bastante cuando Mohamed supuestamente acabó con más de un 40% de esa criminalidad, de esas organizaciones, de esas mafias, justamente cuando empiezan a llegar esos menas o esa gente joven a nuestro país. Yo creo y considero que tiene mucho que ver. De hecho, en este confinamiento, Mohamed VI fabricó una lista de gente a la que le permitía volver a Marruecos, y en esa lista había gente de poder adquisitivo alto, gente que tiene algún cargo institucional en Marruecos, pero para nada estos chicos formaban parte de esa lista que no los quiere ver en su país, obviamente, y que tenemos que, por supuesto, tolerarles, pagarles, porque por supuesto tienen sanidad gratuita, el cheque correspondiente a la comunidad autónoma salido del bolsillo de todos los españoles, y toda la serie de necesidades que puedan tener. O sea, es que encima se cachondean y se mofan de los idiotas que somos. Claro. O sea, que la culpa no es de ellos realmente. No, claro que no, es de quién se lo consiente. ¿Cómo no van a querer venir aquí si en su país los meten en la cárcel y aquí pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, pues claro, se ríen. Bueno, yendo un poco en la misma línea, vamos a hablar de otro tema que se ha hurtado también a la opinión pública de una forma escandalosa, que es el juicio de la manada de Alicante. La manada de Alicante, que todo lo que sabemos de ella es que es de Alicante, o que, no es de Alicante, perdón, que actuaba en Alicante, pero precisamente que no son de Alicante. Bueno, su origen es sudamericano realmente. De hecho, algunos nacionalidad que era ecuatoriana y demás. No fue en Alicante capital de provincia, sino que fue en Callosa de Sarriá. Es una banda, es una manada que violó a una chica el día de Año Nuevo de 2019, el año pasado, y que muy poquito se habló en los medios. Muy poquito. Apenas sacaron las caras, y de sacar las caras salieron pixeladas. No pasa lo mismo en otras manadas, que luego pondré el ejemplo. En este caso concreto, el juzgado número 1 de primera instancia de Villajoyosa, en la acta del juez, considera degradante, denigrante y ultrajante lo que pasó a esta muchacha. De hecho, en el acta del juez
dice que la chica dijo no es no en repetidas ocasiones. Esta chica tenía 19 años. Lo interesante de este caso, o lo más llamativo de este caso, es que no lo habéis escuchado en los medios de comunicación. Este juicio que se está siguiendo esta semana no lo habréis escuchado en los medios de comunicación, a diferencia del ejemplo de la manada de Pamplona, que en ningún caso la estoy justificando. Pero para que veáis la diferencia, cómo se trata un caso y otro dependiendo quién sean los agresores. Porque estoy segura que la mayoría de nuestros oyentes, nuestros telespectadores, no han escuchado ni de la manada de Castellón, ni de Algeciras, ni de Baleares, ni de Granada, ni de Sabadell, ni Alguazas, ni Mallorca, Navarra, Cienpozuelos, Tarragona. Y podría seguir así hasta 67 manadas más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué refleja esto? ¿Qué pone de manifiesto esto? Que la mujer está siendo utilizada, que las mujeres estamos siendo utilizadas y que nuestra vida o nuestra integridad física depende siempre de quién haya sido el agresor. Así es. No importamos en absoluto. No. Somos mero un apaño electoral, simplemente. Así es. No importan las víctimas. Los que de verdad importan son los verdugos. Las víctimas solo importan en función de los verdugos. A las mujeres les traen sin cuidado. Y la prensa tiene toda la culpa de esto, porque están silenciándolo vergonzosamente. Esto en cuanto a la manada de Alicante, que efectivamente era de origen ecuatoriano, como se ha dicho. Bueno, tenemos también una noticia interesante, que es Sánchez obliga a los reyes a suspender su visita a Ceuta y Melilla para no ofender a Mohamed VI. Zarzuela confirma que los reyes visitarán Ceuta durante su gira por las autonomías, dice el Faro de Ceuta. Perdón. Así es, la última visita del rey, creo que era Juan Carlos, creo que fue por el año 2016, no recuerdo muy bien. La última visita que estuvo el rey en Ceuta y en Melilla, el rey Mohamed ya dejó caer al gobierno de la nación, en este caso creo que era, no sé, no recuerdo muy bien, en este caso, pero bueno, le hicieron bastante caso. Lo que él decía es que le parecía bastante ofensivo que recurrieran al rey a visitar a Ceuta y Melilla porque consideran que Ceuta y Melilla son dos ciudades expoliadas y saqueadas y ocupadas por los españoles, ya que consideran, o dicen ellos, que todos los marroquíes consideran que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes, cuando históricamente todos sabemos que Ceuta y Melilla es española. Tanto es así que el rey, pues, cumplió la orden de Sánchez cuando le dijo que no asistiera a esta visita. Hasta tal punto, Noelia... Y es verdad, y me consta que desde Zarzuela, así en petit comité, están bastante incómodos con esta decisión de Sánchez, pero han sucumbido sin duda a las amenazas del rey de Marruecos. Me parece vergonzoso, me parece que estamos dando una visibilidad de un país muy frágil, muy débil, y siempre se ha sabido que del tronco caído es todo el mundo que hace leña. Sí, vamos a ver otra vez esos dos titulares, Noelia, porque son muy significativos. De un lado tenemos el titular del Faro de Ceuta, no sé si podemos verlo, en el que se anuncia, ahí está. Zarzuela confirma que los reyes visitarán Ceuta durante su gira por las autonomías. Es una confirmación, por tanto, de la zarzuela. Y el siguiente titular es del día posterior de La Vanguardia, en donde se dice que los reyes no prevén a corto plazo una visita a Ceuta y Melilla. Pues no hace más que efectivamente ratificar lo que Noelia nos está contando. Pero la visita estaba prevista, ¿eh? Claro, claro, por eso que si Zarzuela la había comunicado. La cuestión está en que al día siguiente alguien, que efectivamente no puede ser nadie más que sino el gobierno, alguien... Lo prohíbe. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que el Partido Socialista ha sido siempre, la izquierda en España, fundamentalmente el PSOE, un partido absoluta y abiertamente pro-marroquí. Bueno, es que Mohamed también la amenazó de que podían, bueno, destrozar o complicar las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Evidentemente Sánchez, tan servil, pues obedeció. Así es, y esta es nuestra política. Bueno, nos queda un último tema, una última noticia por tocar, que es la noticia del escándalo en el Reino Unido, si no recuerdo mal, ¿no? Así es. Sí, un pedófilo detenido que había sido convertido en mujer trans. Bueno, viene ahí una mujer trans de 54 años que usó la wifi pública para acceder a pornografía infantil desde la cama del hospital. La verdad es que la noticia no tiene desperdicio por ningún lado. Es encarcelado durante 9 meses después de que la policía encuentre solamente 80.000 imágenes en su portátil. Habrá sido un accidente. Las autoridades deciden si enviarla a una prisión para hombres o para mujeres. Esto se ha convertido ya en una especie de chiste universal.
Sí, bueno, además ha sido un caso bastante silenciado, no ha trascendido, ha sido bastante escandaloso en las redes sociales, se ha compartido muchísimo, la gente se echa las manos a la cabeza porque es que encima de un delito tan grave que solo le cumplan 9 meses de prisión nos parece bastante escandaloso. Bastante escandaloso que se siga ocultando todo este tipo de delitos y bastante escandaloso que a día de hoy no se sepan siquiera a qué cárcel van a acudir, si a una de mujeres o a una de hombres. Es absolutamente asombroso que durante 14 años consiguió recopilar más de 80.000 fotografías de niños abusados sexualmente. Es totalmente avergonzante. Y con este tema salgo a la luz también las declaraciones de Lidia Falcón, que decía que, bueno, se pronunció a este respecto, ¿no?, que tiene mucho que ver, y decía aquello de que los transexuales están haciendo campaña desde hace bastante años sobre la pedofilia. Y también hay muchos movimientos feministas que abogan por sacar a la luz o para que dejen de ser reprimidos, según ellas, ese tipo de, bueno, de orientación sexual. Ellos lo llaman orientación sexual, yo lo llamo de otra manera. Una señora, además muy famosa, una activista en Francia llamada Latifa Banari, es curioso porque es franco-marroquí. Y lo digo que es curioso porque de una cultura marroquí me sorprende que haga este tipo de declaraciones. Ella tiene una organización feminista, ¿no?, muy famosa, como digo, en Francia, se llama El Ángel Azul, y ella declara abiertamente que esto de la pedofilia debería de comportarse o de naturalizarse, hacerlo de una cosa natural, y que esta gente pedófila pudiera realizar sus deseos sexuales de una forma natural, porque eso conllevaría a que cometieran bastantes menos delitos de lo que se cometen. Me parece avergonzante que el victimario se convierta en víctima y que esto se convierta en algo totalmente natural. Yo lo siento, pero lo veo profundamente aberrante. Pues es un pensamiento que yo comparto abiertamente. Doña Noelia, como no podía ser de otra manera, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Le emplazamos para la próxima semana. Hasta pronto. Un verdadero placer, Noelia. Adiós. Y como todos los viernes, vamos con lo peor de la semana con nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Hoy supongo que particularmente contento por esa liga del Real Madrid. Y bueno, pues viene muy a cuento con lo peor de la semana. Adelante. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues no, creo que te confundes. Lo peor de la semana no tiene nada que ver con esa victoria, que para algunos ha sido bastante positiva, pero sí, vamos a hablar de algunos titulares que nos ha dejado esta semana bastante desagradables o por lo menos llamativos. Y comenzamos con esa conversación privada que han divulgado los compañeros de Voz Populi. Ocurrió el pasado 22 de enero del año 2019. En ella, tanto Irene Montero como Juanma del Olmo intercambiaban comentarios acerca de Ramón Espinar, que en esos momentos estaba haciendo comentarios públicos críticos con el liderazgo de Pablo Iglesias al frente de Podemos. Recordamos, por cierto, que Juanma del Olmo es uno de los líderes de comunicación de Podemos, mano derecha de Pablo Iglesias y, por cierto, también pareja de Isa Serra. Decía textualmente sobre Ramón Espinar: voy a su casa y le suelto una hostia por niñato. Le definía como egocéntrico, como pijo y como desagradecido porque decía que estaba en Podemos por ellos. Y ojo, finalizaba diciendo: alguien tiene que pagar la fiesta, me llevo por delante lo que haga falta. Llamativas y muy duras palabras. Con respecto a Pablo Iglesias, también hemos conocido esta semana otra noticia, y es que la mesa del Congreso ha vetado su comparecencia para aclarar su implicación en el caso Dina Busselham. La mesa del Congreso, la que tiene mayoría PSOE y Podemos, que son los que han frenado esa comparecencia, y lo han hecho porque dicen se trata de un asunto privado. Llama bastante la atención que definan a un asunto privado algo que tendría relación, según los propios miembros de Podemos, con las cloacas del Estado y también con un posible delito que se habría cometido por parte de Iglesias en el caso de que se hubiese quedado sin el conocimiento de Dina una tarjeta que contenía contenido sexual y que posteriormente él la hubiera destruido sin que ella lo quisiera así. También relacionado con el caso Dina, vamos a hablar de que el juez y el fiscal que están investigando este asunto no creen la declaración del actual marido de Dina Busselham, que en ningún momento dijo que Pablo Iglesias les devolvió la tarjeta. Creen que, aparte de que sí que lo hizo, él lo sabía y no se sabe por qué se niega a reconocerlo, al menos en su primera comparecencia como testigo. Y por último, una noticia que ya casi no nos sorprende porque es relativamente habitual. Pedro Sánchez se puso al lado de la familia real, rompió el protocolo
en ese saludo protocolario a las autoridades en el funeral de Estado por las víctimas del coronavirus. Recibió en el Palacio Real al jefe del Estado y también a la reina Leticia y a las princesas Leonor y Sofía, pero después, en vez de echarse a un lado, mientras la familia real iba saludando a todas las autoridades, Pedro Sánchez, como uno más de esa familia real, se situó detrás de ellos. Muchas gracias, Juanma, y enhorabuena de verdad por esa liga, que sé que lo vives muy sentidamente. Gracias. Y bueno, como no les vamos a dejar así con estas cosas tan desagradables, vamos a dar paso ahora también, como todos los viernes, a lo mejor de la semana. Es sorprendente, sobre todo visto desde hoy, es esa identificación que fue muy real durante décadas entre las acusaciones a los fascistas de homosexualidad y viceversa, ¿no? Es decir, que desde la izquierda el fascismo se identificaba de la misma manera que el homosexualismo desde el punto de vista psíquico como la búsqueda de lo homogéneo, como la búsqueda de uno mismo, buscar en el otro a uno mismo y no aceptar, por tanto, lo diferente. Y en ese sentido se emparejaban y se consideraban que eran expresiones de una misma cosa. Exacto, hay que entender también que si el fascismo para esta gente era considerado de alguna manera como los perros de presa o digamos el lado más violento del sistema, y de hecho a día de hoy lo siguen diciendo a pesar de que se ha demostrado que es al revés, obviamente una forma de atacarlos era atacarlos por el lado de la homosexualidad. Curioso, como tú estabas diciendo, que precisamente uno de los regímenes que más ha perseguido la homosexualidad, que era el nacionalsocialismo, se ha tachado en su momento de homosexualista, que también es cierto que hay otras personalidades en su momento como de la Sturmabteilung de las SA, como Ernst Röhm, que fueron abiertamente homosexuales, y otros miembros del partido también lo eran. No se veía tan mal la homosexualidad dentro del partido nazi, sino posiblemente el daño que podía hacer la imagen a esa visión del hombre muy viril, de ese nuevo hombre que querían crear, muy semejante al nuevo hombre también que estaba creando el comunismo por aquella época. Lo que pasa es que digamos que ese tipo de homosexualismo es el que se daba por exacerbación de la figura masculina, es decir, si se quiere entender así, por un exceso de masculinidad. Se llegaba a producir un desprecio a la mujer que se terminaba considerando que no servía ni para la sexualidad, ¿no? Sí, si nos fijamos en los iconos culturales y iconos de imagen del nacionalsocialismo y también del comunismo, el ensalzamiento de la virilidad estaba por encima de todo, ¿no? Casi podemos decir que tenía mucha similitud con el ensalzamiento de la cultura clásica, la griega y la romana. Eso obviamente llevaba a ciertas confusiones. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, muchas veces se sigue asociando de alguna manera tanto a los regímenes fascistas o incluso a Franco, diciéndolos que de alguna manera eran homosexuales. A mí me llama la atención que supuestamente aquellos que son homosexuales, o digamos, siempre me refiero en este aspecto al lobby LGTB, sean los primeros que atacan a sus supuestos enemigos, como llamándolos maricas y guarras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como si ellos mismos se insultaran a sí mismos para poder desprestigiar a sus propios enemigos. ¿Cuántas veces se ha dicho que Hitler era homosexual, que Franco era homosexual, que hasta Stalin era homosexual? Pero, bueno, pues llama la atención que utilicen sus propias condiciones sexuales para poder atacar al adversario. Pablo Neruda, conocido de todo el mundo, chileno, enorme poeta, comunista, le encontraba absurdo al Che Guevara. Y le encontraba un personaje absurdo porque decía que decía Neruda, para un comunista la guerra y la violencia puede ser algo inevitable y algo incluso deseable, porque es la forma en que evoluciona la historia, pero en ningún caso puede ser un destino. Y él decía que para el Che Guevara la guerra sí era un destino. Bueno, convengamos que hablamos de una época donde la violencia adquiría características épicas, míticas y románticas, pero románticas en el sentido de el goce de la violencia, casi como las tormentas de acero de Junger. Sí. Quiero decir, en la época en la que el comunismo cubano se consolida, la cuestión bélica, la cuestión armada va casi unida que es un tema del que hablaremos inmediatamente, a la cuestión viril, a la cuestión del hombre soldado, del revolucionario. Entonces no es de extrañar que haya una apología de la violencia clara en Guevara. Es verdaderamente increíble que los primeros financiadores de Greenpeace sean las petroleras y la industria de la automoción, o sea, la General Motors y las grandes petroleras del mundo, que son las industrias más contaminantes. Sí, por un lado Greenpeace está en contra de la energía nuclear, pero también está en contra de los combustibles fósiles. O sea, es algo que no se sostiene, o sea, no tiene salida posible. Esta organización tiene
a bien siempre acusar a los demás que no le bailan el agua, acusarles de que están bien o comprados por las petroleras, o comprados por el lobby nuclear y el lobby de la electricidad, o por el lobby de las madereras, de la industria del papel. Siempre hay alguien que paga al que no está de acuerdo con sus postulados, al que no dobla la rodilla cuando, entre comillas, su impuesto revolucionario no se paga. ¿Qué impuesto revolucionario es ese? Bueno, pues metafóricamente hablando, porque seguramente de estos saquen un corte de vídeo y lo viralicen, no. Ese impuesto es simplemente, oye, tú me pagas a mí y yo no hablo mal de ti. Tan fácil como eso. Efectivamente, la Standard Oil Company, fundada por Rockefeller, que luego la justicia norteamericana obligó por prácticas de monopolio a dividir en 32 empresas, es la propietaria de la ExxonMobil Corporation, que es una de las petroleras más importantes de este planeta. Bueno, son millones y millones y millones los que riegan. Eso se ha sabido porque, como dice la pieza, efectivamente la ley estadounidense obliga a que el dinero de las fundaciones a estas ONGs y tal sea declarable, cosa que en Europa no. Y entonces, por eso se ha sabido, ellos lo tenían bien oculto. ¿Qué ocurre? Que la General Motors, que es propiedad de Charles Mott Foundation, este dinero que pagan, como la Rockefeller o como el Ted Turner, este dinero va a una fundación Greenpeace Estados Unidos. Y ahí se queda, ya se blanquea, ¿no? Porque se sabe el origen. Luego Ámsterdam, la sede internacional, que es apoyada financieramente por Greenpeace Estados Unidos, chupa de ese dinero que ya sale blanqueado. Entonces, el origen del dinero ya no importa en Europa, porque viene de una fundación Greenpeace. No viene de una petrolera, claro. No viene de una empresa automotriz, no, viene de la propia fundación Greenpeace. Viene ya blanqueado. Viene ya blanqueado. Y de ahí lo reparten a las distintas sedes internacionales de Greenpeace. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que no paga, hablan mal de él. Si tienes una empresa que no le aporta dinero, entonces hablan mal de él. Y tienen comprado los medios de comunicación, porque Ted Turner tiene la CNN, la TNT, tiene la Warner Bros., tiene todo el imperio. O sea, esto explica por qué cuando hay una acción de Greenpeace en cualquier lugar del globo, hay un reportero y una cámara de televisión de la CNN dando la noticia desde hace muchísimos años, porque están todos comprados. Porque son los financiadores de Greenpeace. Claro, y luego llegó el propio tesorero, Frank Koch, de Greenpeace, que desveló que ese dinero se estaba desviando, el 25% de ese dinero se estaba desviando a cuentas suizas, y luego se desveló también por la prensa alemana que la cúpula de Greenpeace tenía abiertas, no sé si eran como 20 millones de dólares en cuentas opacas que solamente manejaban ellos, la cúpula dirigente. Algo increíble. Luego también se desveló que solo empleaban una pequeña parte de todo lo recaudado para los fines que decían perseguir. Sí, resumiéndolo, ellos crean un entramado económico para vivir de él, con la excusa de solucionar ciertos problemas ambientales. Pero resulta que el 90%, claro, cuando esto salió a la luz, los socios y donantes de Greenpeace, estas personas que el otro día, en el anterior tema que tratamos, yo hablaba de que se sienten ecologistas y en realidad son conservacionistas porque no son profesionales políticos, pero donan dinero a Greenpeace y a otras muchas ONGs. Bueno, cuando se enteran, porque sale por la prensa, se desvela que el 95% de los ingresos de Greenpeace se dedica no a salvar el planeta, lo dedica, o sea, ya Greenpeace lo tiene que confesar, y lo confiesa, no, es que el 95% de lo que ganamos nosotros se dedica a mantener la estructura de Greenpeace y solamente el 5% se dedica a campañas ambientales. Y entonces los socios y donantes y benefactores de esta ONG le preguntan a Greenpeace, bueno, ¿y ese 5% en qué se invierte? Y entonces Greenpeace no tiene más remedio que confesar que ellos no invierten en investigación ambiental, sino que invierten en publicidad. La superioridad biológica atlética de los varones, porque por mucho que te hormones sigues siendo un varón y teniendo una gran parte de las ventajas físicas que tienen los varones sobre las mujeres para competir, está trastocando toda la competición y realmente la está adulterando.
Sí, hay que entender que las hormonaciones generalmente son de las expresiones fenotípicas. En este caso, por ejemplo, puede ser la voz, o puede ser el pelo, puede ser los pechos, pero la estructura, como comentabais al principio, ósea y muscular, sigue prácticamente siendo el 100% idéntica. Y estamos hablando de una superioridad entre el 20 y el 25%. Y aquí también entramos otra vez en el conflicto de las palabras. Que una persona sea superior a otra físicamente no significa que sea mejor, pero como estamos dentro de la corriente de extremo igualitarismo, todo aquello que no sea igual que otro se considera mejor o por lo tanto superior e inferior. Entonces, si seguimos hablando en esos términos, nunca podremos encontrar realmente unos buenos caminos para aquellas personas que están dentro de esta corriente o de esta forma de sentirse, ¿no? Porque no hay un problema en que la gente se sienta transexual o sea mujer, hombre, perro. Eso no es problema. Es problema cuando esto se convierte en una ideología y se convierte en un lobby e intenta imponer una legislación para que sea adoptado a nivel internacional, como en este caso a través del Comité Olímpico Internacional. Porque hay otras personas que llevan toda su vida luchando, mujeres, para competir al nivel más alto, que incluso serían muchísimo mejor que otros hombres, pero cuando se enfrentan a otros hombres a ese nivel profesional, toda su carrera está tirada por el suelo. Entonces estamos hablando de, yo creo que es una desigualdad que no lleva a buen puerto a ninguno de los dos lados. Los errores españoles fueron tremendos y además, bueno, pues mediando incumplimientos flagrantes de la palabra y del empeñado y de los deberes de España como potencia administradora, pero sorprende más en ese sentido que el Polisario pues llevara a cabo unos malos cálculos porque al final se volvieron contra ellos mismos, aunque la situación en la que estaban era complicada. Quizá la posición definitiva, digamos, la que marca todo el devenir de la cuestión es la posición norteamericana. Sí, bueno, yo antes de entrar en el tema de Estados Unidos está muy relacionado con esto. Los errores del Polisario que los cometió, sirvieron para justificar las excusas que se inventó el lobby pro-marroquí que había en Madrid. Para, insisto, justificar la traición. Y voy al tema de Estados Unidos. También sirvieron para que Estados Unidos diera una pseudo justificación a una maniobra anti-española que fue avalada por un sector de la propia España. Es decir, que es que la entrega del Sáhara no es solo una decisión contra los saharauis de Estados Unidos, sino que tenía detrás una política norteamericana de impedir que España se pudiera convertir en una potencia media. Y hay que recordar, para mí el factor clave en ese momento, España estaba investigando y tenía en un estadio avanzado la fabricación de la bomba atómica. Y ¿qué tiene que ver el Sáhara? Pues mucho, porque era el lugar en el que se iba a experimentar. Es decir, la bomba atómica no se iba a experimentar en la península. No se podía, de hecho, por la población. Y entonces, ¿dónde se experimentó? Pues en el desierto, que es donde también la experimentó Francia. Claro. ¿Dónde experimentó Francia su primera bomba atómica? En el desierto del Sáhara, de Argelia. Claro. Esa jugada, entre comillas, es la que se iba a repetir con España. Y no interesaba a los Estados Unidos. ¿Quién fue el primer impulsor de este proyecto? Pues usted lo sabe mejor que yo. Al que luego liquidarían. El que falleció un día después de negarse a las pretensiones de Kissinger. Lo que viene a decir en resumen es que el cambio climático, tal y como se está publicitando, tal y como se da a la luz, es un mito en el sentido de que es una falsedad. Es un mito, es una mentira. O sea, el cambio climático existe, pues desde que existe el mismo clima. También hay que decir que hace unos 12.000 años salimos de una glaciación, a Dios gracias, porque se vive mucho peor. O sea, prácticamente es que no habría vida humana bajo el hielo o sobre el hielo. Es más fácil que haya vida humana en los desiertos tropicales, en el Sáhara, que lo haya en los polos, en la Antártida. Esto hay que dejarlo clarísimo. Entonces, claro, salimos de una glaciación, pues es lógico que las temperaturas suban.
empezarán a bajar cuando nos acerquemos a otra glaciación que es inevitable. Y esperemos que tarde muchísimo tiempo en llegar, porque, como digo, perjudicará y dañará la vida en el planeta. Entonces estarán contentos estos ecologistas que viven... Nos decían, don Pedro, hace no mucho tiempo, en los años 70, que lo que nos aguardaba era un enfriamiento pronunciado del clima. Sí, y también yo me acuerdo de, vamos, porque escribí un artículo sobre ello, un reportaje del New York Times, que boda sin la tía Juana, que reproducía unas informaciones de la Unión Soviética de Stalin en el año 38, que decía que nos acercábamos a un periodo de enfriamiento. Y dice, bueno, pues sí que estaba tardando ese periodo de enfriamiento, que ya se seguía hablando de él en los años 70. Es muy llamativo que los mismos medios que en los años 70, pues Times, Newsweek y similares, que hablaban del enfriamiento, de la nueva glaciación, así decían que venía una nueva glaciación y que había que prepararse para ella, sean los que 12, 15 años más tarde, a finales de los 80, empezaron a hablar del calentamiento global y vamos, de que estaban aumentando las temperaturas y que íbamos a asistir, por ejemplo, al desbordamiento de los océanos por la fundición de los hielos. Él está hablando de maltusianismo. Es decir, quiero que los espectadores saquen la idea de que todo esto está interconectado unas cosas con otras y que todo esto, aunque parezca un poco disparatado en principio, es verdad que el cambio climático, la ideología de género, el aborto, el control de población, obedece todo a un mismo impulso. Este hombre nos está hablando, Schellenberger, nos está hablando de neomaltusianismo, de control de población. Es que todos estos asuntos que usted ha citado se reducen a lo mismo, el odio al ser humano, y al ser humano ya, en mi opinión, como imagen de Dios. O sea, quienes mueven todo esto es que a ellos la gente les da asco. Han llegado a la conclusión de que en el mundo somos demasiados y que sobramos otros. Nunca ellos. Nunca ellos, pero además, don Pedro, es que llevan 200 años con esta matraca y lo que la realidad está demostrando sistemáticamente es que no es cierto que cada vez tengamos menos recursos, cada vez tenemos más recursos según crece la población. El problema es un problema, en todo caso, de distribución de recursos y de acceso a los recursos. Bueno, si uno lee el libro de Malthus, pues claro, es entrar en un túnel de pesimismo, sí. y anuncia pues la extinción del crecimiento de la pobreza, además en Gran Bretaña, porque los pobres, la población crece a un ritmo geométrico, mientras que la producción de alimentos crece a un ritmo aritmético. Se ha demostrado que no es así. La producción de alimentos cada vez crece más. Está creciendo de manera imparable pues desde el mismo siglo XIX. A medida que se fue introduciendo la mecanización en el campo, se fueron labrando nuevas tierras y también se introdujeron los abonos artificiales. Cada vez hay más alimentos. Es verdad lo que dice Schellenberg, de que tenemos alimentos de sobra para alimentar a toda la humanidad. El problema, o sea, ¿por qué hay hambrunas? Pues porque hay intereses políticos muchas veces de los gobernantes de esos pueblos, como se vio en la hambruna de Etiopía de los años 80, en la que la dictadura comunista controlaba la ayuda internacional para dársela a los buenos, a los que ellos querían. Lo mismo que hizo Stalin en los años 20, en la hambruna que arrasó la Unión Soviética. Es un problema político. Entonces, claro, si partimos de esto, de que hay alimentos de sobra y que esos alimentos no llegan porque hay un cuello de botella artificial, claro, es que con ese discurso ya se cambia la presión. Dicen, a ver si los responsables son los políticos y las estructuras políticas. Exacto. Y eso es lo que no se quiere tocar. Estamos ya en los años 60 y 70 y la generalización de los anticonceptivos no es que solo tuviera una influencia, que la tuvo, por supuesto, sobre la cantidad de nacimientos, sino que cambió las mentalidades y quizá este es su legado, su herencia más negativa. Sí, en esa parte, desde luego, creo que hubo mucha gente que pasó a desligar completamente la sexualidad de la reproducción, cuando el fin de la sexualidad es la reproducción, y nos quedamos con sexualidad y sin reproducción, ¿no? En vez de con las dos cosas, ¿no? Eso es. Visto lo cual, no nos queda sino desearles una muy buena noche y un muy buen fin de semana. Hasta el lunes, Dios mediante.